actualidad, que preocupan. Entre los temas más importantes que vamos a explicar, pues está lógicamente el primero, es el tema del carbón, en la doble vertiente minería, para hablar del futuro de la minería turolense y del futuro de la central térmica de Teruel. La reciente resolución del Ministerio aclara alguna de las cuestiones, pero desde luego nosotros con los empresarios turolenses tenemos que trabajar con un horizonte de largo plazo, y vamos a hablar también de las gestiones que estamos haciendo para convencer a Endesa de ese futuro en la térmica de Teruel. En segundo lugar, también los empresarios quieren conocer estas decisiones que hemos tomado recientemente y que yo creo que han sido siempre pensando en el territorio de limitar la apertura en domingos y festivos, el horario de los establecimientos comerciales, sobre todo ante aquella amenaza, como saben, de que se autorizaran en Zaragoza determinados formatos comerciales más días que los 11 que al final hemos autorizado. En tercer lugar, cuestiones relativas al trabajo del departamento, sobre todo pensando en las empresas en el área de innovación, con todos los institutos tecnológicos, centros tecnológicos que estamos desarrollando proyectos sobre todo orientados al mundo empresarial. Y en cuarto lugar también respecto a los proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel, recién aprobado, este del año 2012, y también el que estamos trabajando, a ver si este año se aprueba antes, pues para explicarles los proyectos que vamos a gestionar desde el departamento, muchos de los cuales tienen una incidencia muy significativa en la economía turolense. Los grandes proyectos Motorland o el Parque Tecnológico de la Ciudad del Motor, los proyectos de líneas eléctricas, infraestructuras gasistas, los proyectos de apoyo a los proyectos agroalimentarios, turísticos, industriales, es decir, una serie de proyectos que tienen mucha incidencia, sobre todo en el tejido empresarial, que una vez más pues está sufriendo con mucha seriedad los efectos de la crisis, y desde luego en mi caso personal y particular hay que estar con los empresarios, ya que son ellos los que crean empleo, los que innovan, los que están exportando, y al final pues si el tejido empresarial no mantenemos con ellos estas magníficas relaciones, al menos en mi caso, creo que no haríamos bien, y por eso pues voy a explicarles, me someteré a las dudas que tengan en otras áreas que pueda conocer desde mi posición en el gobierno o mis relaciones con el gobierno de la nación, y eso, contar un poco las líneas generales. Efectivamente tenemos el avance que salió en la orden de que figuran 90.000 toneladas para la central, para la carbonífera del Ebro, para la empresa de Mequinenza, pero efectivamente yo he mandado algún mensaje que quiero volver a sentarme en Madrid con Endesa para reestudiar esa cuestión o hablar, a ver que el informe técnico, también con el Ministerio estoy hablando, a ver qué ente independiente va a realizar ese informe técnico que ponga sobre la mesa blanco sobre negro en este sentido y que diga si o no técnicamente ese carbón puede ir a la central térmica de Andorra. Solo yo creo que la solución pasa por convencer a Endesa que tiene en Aragón más de 1 millón de clientes, que la historia de Aragón energética y económica está ligada a la historia de Endesa en Aragón, que tiene centrales hidroeléctricas, que tiene centrales de carbón, que tiene, como he dicho, clientes, que tiene infraestructuras importantes, y hombre, yo creo que yo les voy a pedir ese esfuerzo especial para que entiendan la situación y que haciendo las cuestiones que haya que hacer, ese carbón tenga el destino en la central térmica de Teruel. Hemos conseguido que en esa resolución figuren gigavatios hora más que figuraban, de los 5.124 para todo el año, ahora tenemos 5.800, luego tenemos posibilidades de que ese carbón vaya allí. Hemos conseguido también meter las 90.000 toneladas, y yo creo que el consumo anual de la central, que puede estar en torno pues a más de 3 millones de toneladas, yo creo que 90.000 es una cantidad que mucha gente no entiende que no se pueda absorber, y por eso vamos a trabajar, pero yo soy de la idea de hablar
y hablando se entiende la gente en el sentido de convencer a Endesa de que tiene que quemar ese carbón en la central térmica. Cualquier otra solución parece un poco de conversaciones, ya lo hemos tocado alguna vez en las reuniones, efectivamente incluso tengo alguna carta de Endesa en ese sentido, es decir, Endesa pone de manifiesto que el marco energético global nacional está en un momento complejo también y lógicamente una compañía para hacer unas inversiones que pueden estar cercanas a los 200 millones de euros también tiene que saber el horizonte regulatorio, qué horas va a tener de funcionamiento la central a futuro, cuál va a ser la fiscalidad de los precios de la energía, cuál va a ser el escenario energético, es decir, hay una serie de cuestiones que lógicamente serán claves a la hora de definir esa inversión, pero insisto, es necesaria. El futuro de la minería de Teruel pasa porque haya futuro en la central térmica y viceversa. El futuro de la central térmica está ligado en este caso a la minería también turolense, porque no en vano es la central que costes más bajos tiene de generación. Y esa central, si han visto los datos de este año, va a producir hoy, este año 2013, el 28% de toda la energía eléctrica española con carbón. Es decir, que es una central que creo que es de la potencia suficiente y de las características técnicas para ser un elemento clave en el sistema energético nacional, sobre todo en la central que más energía va a producir en el 2013 con carbón, y el 28% de toda la energía de España producida con carbón va a venir de esta central. Luego hay que apoyar cualquier solución que pase por el futuro de esa central. Como saben, ya hemos mantenido una reunión con los sindicatos. Hay un documento de trabajo que estamos elaborando dentro del gobierno para presentarlos, pues como acordamos con los sindicatos, y en ese plan hay alguna cuestión importante. Estamos analizando los proyectos que se quedaron pendientes en el año 2011 del Gobierno de España. Sacaremos previsiblemente una convocatoria nueva de ayudas a proyectos empresariales para crear empleo en las cuencas mineras y pondremos todos los instrumentos que hoy tenemos, las ayudas a la innovación, al ADIA, Suma Teruel, Avalia, pondremos todos los instrumentos enfocados a ese plan de desarrollo alternativo, diversificación de las cuencas mineras. Hay que decir que el otro día alguno de ustedes se hacía eco. Hemos intentado y han venido proyectos, pero algunos pues no han cuajado o han cuajado. El caso de la cementera, no solo se ha equivocado el Gobierno de Aragón apoyando ese proyecto. Si una cementera toma una decisión de hacer una inversión de 100 millones de euros, aunque el Gobierno de España haya puesto en ayuda 7 u 11 millones de euros, es decir, la decisión la tomó porque confiaba en el futuro de esta zona, confiaba en el futuro de su tecnología, confiaba en el futuro del cemento en España, es decir, que a veces se hacen las cosas con buena voluntad, pero la crisis pues a muchos les ha sorprendido, a muchos digo, y a algunos concretos de sectores muy específicos les ha sorprendido más. Bueno, está claro que esos 12,7 millones de euros están ya comprometidos. Este año hay 6,7, se tiene la intención de incluir alguna partida en el presupuesto del año 2013 del Fondo de Inversión de Teruel, y desde el Departamento de Industria, aparte de los 3 millones de euros que hemos puesto para ese plan, pues habrá que complementarlo hasta los 12,7 en los presupuestos del año 2014 y 2015. Ya tenemos 3 millones este año en el presupuesto del Departamento de Industria, como saben, en la Dirección General de Energía y Minas, 3 millones de euros. El compromiso de 12,7 es para el 13, 14 y 15, y poner un plan, a ver si somos capaces de animar, sobre todo, porque al final las empresas, si no ven buenas condiciones, si no creen en sus negocios, si no hay confianza, no invierten, pero al final, porque normalmente el plan Miner siempre ha apoyado, y los otros planes complementarios, los proyectos empresariales, unos han tenido más éxito, otros menos, pero el proyecto también que donde le estamos poniendo cariño, ilusión, ganas, porque ahí están los impactos, es decir, si tenemos proyectos como el caso de Motorland, que tiene un impacto valorado, impacto directo en esta provincia de más de 30 millones de euros, si es una infraestructura que nos felicitan desde las escuderías, los pilotos o la propia Federación Internacional de Motociclismo, si es una empresa que entre los empleos de Motorland y los empleos del parque tecnológico, estamos hablando de 100 empleos, que hoy los motores de Moto2
se van a hacer los test en el parque tecnológico. Es decir, hay un proyecto que se ha trabajado, que está consolidado y hay que seguir trabajando con él, ¿eh? Próximas fechas, saben que vendrá la World Series, la Superbike, el Campeonato del Mundo de GP y ahí estamos, ¿no? Estamos con el circuito prácticamente, hoy lo hemos visto esta mañana, al 100% de ocupación y hoy estaban rodando vehículos en el circuito, es decir, yo creo que es un proyecto que está consolidado, que a los ojos del mundo internacional, tanto del motor, de la competición, como del motor, de la homologación de la técnica, es un circuito o el conjunto de circuitos que está con una alta puntuación y desde luego, pues lógicamente, a pesar de estar en Alcañiz, que a algunos les pesa, pues competimos con los mejores, competimos con los circuitos que están en los cascos urbanos como el de Barcelona y ahí estamos compitiendo. ¿Por qué? Pues porque hay equipo técnico, hay cualidad técnica en el circuito y hay organización, pues como digo yo, de sobresaliente para que en estos organismos internacionales siempre se considere que este es un circuito, por decirlo de alguna manera, lo voy a decir, especial. El Motorland es un circuito especial. En Motorland hay un equipo técnico fantástico. Saben que a veces nos han ayudado también las organizaciones empresariales, las asociaciones de los empresarios nos dan datos de sus ocupaciones, sus impactos y entre todos, lógicamente, tampoco tenemos que ir a encargar estudios fuera cuando la gente que más sabe de cómo son los impactos es el que está a pie de calle y el que tiene anotados las pernoctaciones, las reservas, los días de uso del circuito, etcétera, etcétera. Una cosa más, esta mañana en la Diputación Provincial de Teruel ha habido pleno y se ha aprobado de manera unánime rechazar el uso del fracking en la provincia de Teruel. ¿Qué le parece? Bueno, aquí hay dos conceptos bien diferenciados. El primer concepto es que es una técnica que en otras partes del mundo se está usando. Segundo, que la normativa europea va a desarrollar condiciones técnicas para el uso de esa tecnología. En tercer lugar, hay dos partes, como he dicho. Una que es que alguna empresa tenemos solicitado algún permiso de investigación. Un permiso de investigación analiza el subsuelo, analiza geológicamente el subsuelo, analiza los componentes del subsuelo y otra cosa es la concesión de explotación. Es decir, un permiso de investigación de estas características en Aragón se han hecho, de hidrocarburos y de gas en Serrablo, y ha salido gas en el Serrablo. Es decir, un permiso de investigación le cuesta 4 o 5 años de perfilar si existiera la posibilidad de que hay gas en el subsuelo de Aragón y entonces yo creo que no debemos de renunciar a que se investigue y otra cosa es cuando se pasa a la explotación. Esa técnica concretamente, lógicamente, necesita para cada condición de explotación, concesión, un estudio de impacto ambiental y ahí se fijan todas las condiciones de acuíferos, de sustancias utilizadas, etcétera, etcétera. Europa está trabajando en una nueva normativa y yo soy de la opinión de que, le voy a poner un ejemplo, recuerden las hemerotecas cuando se solicitaron en Aragón permisos de investigación de almacenamiento de CO2. El CO2 nos lo bebemos en la Coca-Cola y en la cerveza. Y en Aragón se han hecho permisos de investigación de CO2 y no ha pasado nada. Otra cosa es que luego se encuentre el almacenamiento adecuado para el CO2 o en el caso del fracking haya gas en cantidad o no suficiente para su explotación industrial. La explotación industrial de ese gas va con esa técnica que es de fractura de las rocas y luego pues se escriben muchas cosas y a veces solo se emplea agua con arenas, en fin, dependiendo de qué tipo de roca porosa se encuentra, se emplean unos u otros aditivos. En todo caso, pues hay que respetar los acuerdos que se toman en los organismos, pero desde luego Europa va a legislar, se está anunciando, porque no podemos renunciar, en el caso de España, a ser una comunidad que somos energéticamente súper dependientes. Entonces vamos a ver los próximos días cómo enfocamos este asunto, pero desde luego, lógicamente, respetaremos todos los acuerdos, porque el fracking se emplea cuando se demuestra que hay gas y antes que haber gas tiene que haber un permiso de investigación. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses y cómo se pronuncia Europa y ahí pues nos moveremos en esa dirección. Últimas del Consejo de Ministros, ¿qué incidencia que puede tener en
Aragón? Hombre, yo lo que he visto en el decreto ley, que todas las medidas que vayan en apoyo de las pequeñas y medianas empresas, tanto las cuestiones de los costes de la seguridad social como los temas del IVA, yo creo que son muy positivas y necesarias. Hay gente que escribía que había que hacer esto hace 3 y 4 años, y como yo he leído datos y de mucha gente que lo decía hace 3 o 4 años, creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Eso tiene que tener un efecto, aunque hay una mayor aquí. La mayor es que la capacidad de producción hoy, la capacidad de utilización de todo en general, de la capacidad industrial, los comercios, los bares, los hoteles, está utilizándose en España o en Aragón al 40%. Usted tiene muchas industrias, empezando por las más grandes o las más pequeñas, que están al 40% de capacidad. Hoteles al 40% de capacidad, restaurantes, comercios, está todo al 40% de capacidad porque ha caído la demanda estrepitosamente. Entonces, pasa además de estas medidas, pasa porque lógicamente se recupere la confianza en el país, en el futuro del país, que esa confianza es que los consumidores consumamos más, que empecemos a bajar las cifras de paro, que la gente consuma, se cambien los vehículos, los electrodomésticos, pero al final son buenas las medidas, pero yo estoy convencido de que será la demanda y el crecimiento el que tiren al final de todas estas cuestiones, porque hoy solo con la capacidad instalada que hay en España, en todos los sectores, digan ustedes el que quiera, sobra energía, sobran empresas de electrodomésticos, sobra, digo, capacidad de utilización, porque están las empresas con ERES y está todo ajustado. Y entonces pasa porque se vuelve a recuperar la confianza del país y se cree empleo y se estimula la demanda y demanda y demanda. Lógicamente, con estas iniciativas saldrán emprendedores, saldrán nuevas empresas, pero, insisto, que enfoquemos los temas hacia nuevos yacimientos de empleo, porque si damos un incentivo, hoy hay un exceso, por poner un ejemplo, de peluquerías, si damos un incentivo a una peluquería que se pone nueva y abre una más de las que ya está, si están las otras al 40% de capacidad, es decir, si me explico o no me explico, es que ojo con esas medidas, porque a veces introducimos competencia a los que ya están a costes más bajos y creamos más oferta, es decir, que el tema es complejo.